Este 21 de mayo recordamos a los héroes que dejaron marcado el camino hacia la victoria. Quienes sucedieron a Arturo Prat se sintieron comprometidos con su ejemplo de coraje y valentía. Cada uno comprendió que ese camino no era más que la entrega total al servicio de su país. Hacia los orígenes de la Guerra del Pacífico se remonta una larga disputa territorial entre Chile y Bolivia para definir sus fronteras en el desierto de Atacama. A continuación, un cómics de la Guerra del Pacífico, hasta lo sucedido en el combate naval de Iquique, un trabajo en el que guión e ilustraciones fueron creados por Cristian Olivares Salas. Guerra del Pacífico. Con la independencia surgieron en América numerosas repúblicas. Para fijar los límites y la soberanía de estos nuevos estados, se utilizó el principio denominado uti possidetis, según el cual cada país conservaría el territorio que poseía antes de la independencia. Sin embargo, al transcurrir los años, esta delimitación generó conflictos para Chile, especialmente en la zona norte, donde además había poca claridad en los límites. Cuando la desértica zona norteña se convirtió en foco de atracción por sus riquezas mineras, especialmente por el guano y el salitre, Chile y Bolivia debieron delimitar claramente sus territorios. Luego de la guerra contra España 1865 hasta 1866, Chile y Bolivia se propusieron definir sus límites. En 1874 se firmó un tratado que estableció como límite el paralelo 24 de latitud sur. Chile renunciaba a los derechos de explotación minera entre los paralelos 23 y 24. Por último, Bolivia se comprometía a no subir los impuestos a las empresas chilenas ubicadas en esa zona por un plazo de 25 años. Antofagasta, con la actividad de industrias e inversiones chilenas, se convirtió en un foco de muchas oportunidades y trabajos. Los chilenos llegaron a ser el 95% de la población y eran valorados por su trabajo, incluso por empresarios peruanos y bolivianos. Los trabajadores chilenos se destacaban en las oficinas salitreras, en la explotación de guano y en la construcción de caminos y ferrocarriles. Mientras los chilenos veían con confianza su situación en el norte, desconocían que el año 1873 Perú y Bolivia habían firmado un tratado secreto de alianza militar contra Chile. Perú comenzó a trasladar tropas y fuerzas hasta la zona sur de su territorio, en Arica e Iquique. En Bolivia, asumió como presidente el general Hilarión Daza. Él impuso a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta un impuesto de 10 centavos de peso boliviano por cada quintal de salitre embarcado. Este nuevo impuesto violaba el Tratado de 1874. La compañía se negó a pagarlo y contó con el apoyo del gobierno de Chile. Daza ordenó el remate de las oficinas salitreras de la compañía y lo fijó para el día 14 de febrero de 1879. Ese día, las autoridades bolivianas de Antofagasta llegaron a la compañía chilena para ejecutar la orden de su gobierno: realizar el remate.
Sin embargo, ese mismo día amanecieron frente a las costas de Antofagasta el blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins. De estas naves desembarcaron tropas chilenas de ejército y de la Armada, ocupando la ciudad. Las dirigía el coronel Emilio Sotomayor. Bolivia declaró la guerra a Chile debido al Tratado de Alianza entre Bolivia y Perú. Este último país estaba obligado a participar del conflicto. De esta forma, Chile se vio enfrentado a dos naciones vecinas. Lo primero en disputa fue el dominio del mar, y las únicas escuadras disponibles para la guerra eran la peruana y la chilena. En el Perú destacaban el blindado Huáscar, con sus poderosos cañones de 300 libras, la fragata blindada Independencia, los monitores blindados Atahualpa y Manco Cápac, y las corbetas Unión y Pilcomayo. Chile contaba con dos poderosos blindados, Blanco Encalada y Cochrane, y la cañonera Magallanes, las corbetas O'Higgins y Chacabuco, y las viejas naves Covadonga, Aptao y Esmeralda. Solo los dos blindados podían competir con las naves peruanas, ya que se desplazaban a la misma velocidad y tenían buena artillería. Los demás eran buques de madera, viejos y lentos. El 5 de abril de 1879, el almirante chileno Juan Williams Rebolledo ordenó el bloqueo del puerto peruano de Iquique. Su objetivo era bloquear la salida del salitre para provocar el zarpe de la flota peruana que estaba en el Callao. Luego vendría el enfrentamiento y la definición del dominio del mar. El capitán Arturo Prat Chacón fue destinado por Williams para informar del bloqueo a las autoridades peruanas. Desembarcando con total compostura y cortesía, Prat cruzó por la playa entre medio de cientos de civiles y soldados en busca del prefecto de Iquique. El prefecto Suárez recibió la información. Señor prefecto, entonces me retiro. Comandante, le puedo ofrecer una escolta para prevenir cualquier hostilidad en la playa contra su persona. Se lo agradezco, señor, pero no la necesito. Prat regresó al Blanco Encalada y allí Williams tenía novedades para él. Prat, usted ha sido designado comandante de la goleta Covadonga. Deberá regresar a Valparaíso y volver hasta acá con su nave en compañía de la corbeta Aptao. Felicitaciones. Muchas gracias, señor almirante. Prat regresó a Valparaíso y allí pudo reunirse con su esposa Carmela Carvajal y su familia. Luego de resolver algunos asuntos de la Armada y preparar a la Covadonga, Prat fue al despacho donde trabajaba como abogado. Allí se despidió de su colega Joaquín Larraín. ¿Así que ya se marcha al norte? Así es, amigo Larraín. He elegido a mis marineros, mis oficiales y estoy contento de todos. Con ese ánimo usted volverá de almirante. ¿Almirante? No. Por cierto, en las campañas la gloria es para los grandes, el sacrificio y el deber para los pequeños. Cumpliremos el nuestro. Eso es todo. Tras despedirse de su esposa, Carmela, Prat zarpó a Iquique al mando de la Covadonga. Carlos Condel comandaba la Aptao. Carmela Carvajal lo despidió desde el muelle, en Valparaíso. El 10 de mayo arribaron al puerto salitrero de Iquique, donde agridulces novedades esperaban a Prat y Condel. Williams no quería seguir esperando a las naves peruanas en Iquique. Había decidido ir a atacarlas en el Callao. Llevaría las mejores naves y a la Aptao. Para mantener el bloqueo en Iquique, decidió dejar a la Esmeralda y la Covadonga. Todos estos cambios exigían modificar los mandos de las naves.
Necesito dejar a un jefe serio, reflexivo y competente de máxima capacidad a cargo del bloqueo. Pratt es la persona. Así, Pratt asumió el mando de la vieja corbeta Esmeralda y Condell fue transbordado a la pequeña Covadonga. Williams se reunió con ambos comandantes antes de zarpar. Pratt, tome este sobre. No lo abra hasta el próximo 20 de mayo. Dejo sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el bloqueo de Iquique a toda costa. Recuerde que ningún buque peruano podrá salir o entrar a Iquique. Entendido, señor almirante. Si viene el Huáscar, lo abordaré. Pero el plan de Williams estaba fracasado desde antes de iniciarse. La escuadra peruana había zarpado hacia el sur, abandonando el Callao. La chilena partiría el 16 de mayo con rumbo norte. Ambas escuadras se cruzarían, sin verse, a mitad de camino entre medio de la niebla. Las viejas naves chilenas en Iquique estaban condenadas. El 20 de mayo Pratt abrió el sobre que le dejó Williams. En él le indicaba el plan de ataque a El Callao. Mañana será un gran día para Chile. Esa noche, la tripulación de la Esmeralda se reunió para compartir recuerdos, acompañados por los acordes del violín del guardia marina Ernesto Riquelme. Ahí estaban quienes escribirían una de las páginas más heroicas de nuestra historia. Al amanecer del 21 de mayo de 1879, desde la Covadonga se escuchó: ¡Humos al norte! Eran los poderosos blindados peruanos Huáscar e Independencia. Venían con el plan de derrotar rápidamente a los chilenos y luego avanzar a bombardear Antofagasta. Desde la Esmeralda, Pratt observó el horizonte. Debía cumplir con su deber hacia su país, hacer lo correcto, ser fiel a sus principios. Corneta Cabrales, toque de atención. ¡Torotó! La leal tripulación esperó expectante. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! Comenzó entonces uno de los hechos más importantes de la historia de Chile, el combate naval de Iquique. Luchando de manera heroica, la tripulación de la vieja corbeta resistió contra el Huáscar por casi 3 horas. ¡Pam! ¡Pum! ¡Pum! Entonces empezó a ser atacada desde tierra por la artillería peruana. ¡Pum! ¡Ja! A Pratt no le quedó más remedio que sacar a su nave fuera de la bahía. Eran casi las 11:30 cuando el Huáscar aprovechó su oportunidad y a 10 nudos se lanzó con su espolón de acero contra la heroica capitana. Pratt se reunió con el guardia marina Vicente Segers. Señor Segers, usted, como los demás, no ignora el fin que nos espera, pero es muy joven y tengo para mí que su buena estrella lo ha de salvar. Señor, creo que usted tiene las mismas expectativas de salvación que nosotros, y Dios ha de querer que el comandante no nos falte. Gracias, pero como eso es difícil que suceda, si lo que espero se cumple, no se olvide de mis palabras, que serán tal vez las últimas. Cuando vuelva a Valparaíso, dígale a Carmela que mis últimos recuerdos, mis últimos votos son para ella y mis hijitos. El Huáscar ya se venía encima con su espolón.
La contienda es desigual. Debo aprovechar la única oportunidad de victoria. Pero ánimo y valor, el abordaje es el camino al triunfo. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo. Nunca nos rendiremos. Nunca. Y el blindado llega. La metralla del enemigo hace estragos entre la tripulación de la Esmeralda. ¡Bom! ¡Bom! Pratt solo tiene una oportunidad. Debe dar el ejemplo a su tripulación, a su país. El blindado llegó golpeando la popa de la Esmeralda, justo donde estaba Pratt. El héroe saltaría al abordaje, acompañado por el sargento Aldea y el marino Luis Ugarte. Moriría junto a la torre de mando del almirante peruano Miguel Grau, pero su ejemplo sería una guía para su tripulación y todos sus compatriotas. ¡Al abordaje, muchachos! Tras la muerte de Pratt, la tripulación de la Esmeralda no se rendiría. En un segundo espolonazo, el teniente Ignacio Serrano, acompañado de 12 marinos, saltaría al abordaje. Murieron luego de un tiroteo frente a 40 marineros peruanos. Tras el tercer espolonazo, la vieja corbeta se iría a pique, llevándose heridos y muertos al fondo del mar. El último cañonazo, disparado por el guardia marina Ernesto Riquelme, afirmaría una vez más que la nave se hundía sin rendirse, luchando hasta el final. La gesta del 21 de mayo de 1879 se convertiría en la guía de todo un pueblo, el ejemplo a seguir. Miles acudirían a enrolarse a los batallones y regimientos que se empezarían a conformar. Entretanto, al sur de Iquique se llevaba a cabo otra increíble gesta. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, aprovechando el mayor andar de su nave y surcando audazmente los arrecifes, hacía encallar a la nave más poderosa del Perú, la Independencia. En Punta Gruesa quedaba destruida la mitad del poder marítimo del adversario. Solo quedaría el Huáscar para amenazar las costas chilenas. El Huáscar se convirtió en una leyenda y una amenaza para toda nave chilena. El peligro fue sofocado el 8 de octubre de 1879 en la batalla de Angamos. En esta ocasión, el blindado Cochrane, al mando de Juan José Latorre, capturó al Huáscar frente a Mejillones. En la batalla murió heroicamente el almirante peruano Miguel Grau y su embarcación quedó con graves daños. Así terminó la campaña marítima. Como resultado, Chile consiguió el dominio del mar. ¡Pum! ¡Pum! Y con las rutas marítimas libres de amenazas, el 28 de octubre de 1879 zarpó desde Antofagasta una flota de barcos chilenos que llevaba 9.500 soldados. Los escoltaban la Escuadra Nacional dirigida por Juan José Latorre. Se aproximaba la campaña terrestre. El lugar escogido para el desembarco era la rica provincia peruana de Tarapacá. Y para concluir este relato, destacamos el papel fundamental que desarrollaron los ejércitos con sus ramas de infantería, caballería y artillería. Es el adelanto tecnológico que se produce en la llamada Guerra del Pacífico. Primero, el ejército chileno aumentó sus integrantes en base a movilizaciones y por el gran número de voluntarios que se unieron luego del fervor patriótico que despertó el combate naval de Iquique. Estos soldados iban equipados con fusiles Comblain y fusiles Graz, con bayoneta, con morrales y cantimploras. Su uniforme variaba, pero los regimientos de línea usaban el clásico traje de origen francés con los colores azul y rojo.
Y por último, en los aliados destacaban las fuerzas de línea y movilizadas del Perú, que estaban equipados con fusiles Remington, bayonetas y morrales. A estas se sumaban las fuerzas bolivianas, las cuales tenían una menor preparación y equipo. Los aliados que defendían Tarapacá sumaban cerca de 12.000 soldados. Y, como podrán ustedes identificar en este relato, el combate naval de Iquique sucedido el 21 de mayo de 1879 es la antesala de lo que resultaría un éxito para Chile. Hacia el 8 de octubre, en la batalla de Angamos, en donde se produce el aniquilamiento del poder naval enemigo. Y así, Chile consiguió el dominio del mar. Nos volveremos a encontrar en un siguiente relato. Hasta pronto.